reconocerlos es irresponsable. Entonces, tienen que saber comprar el material. Y le dice, ¿este material es resistente? Ah, porque el vendedor le dice que es resistente, lo va a comprar. Es como ir a un restaurante, usted se ir a un restaurante, le llaman al dueño y le preguntan, ¿qué tal es el lomo saltado? ¿Qué te va a decir? Regular. Entonces, si está bien, aunque tiene carne de caballo, te dice que está bien. O sea, nunca compren por lo que un vendedor le dice. O sea, compren porque conocen que es resistencia. Comparemos cerámicas con resinas o acrílicos o plásticos. Miren, los plásticos son más resistentes que la cerámica. O sea, un acrílico, una resina resistente. Si ustedes botan un vaso de plástico de acá abajo, rebota y no se va a romper. Pero si se les da un vaso de vidrio, se rompe. O sea, los acrílicos adelante, señores, ni uno se sienta y adelante. Y si no hay asiento, pasan sus hijos, no hay nada. Entonces la resistencia tiene que ver con la máxima tensión que pueda soportar una materia sin fracturarse. Ahí tienen dos materias, A y B. Se le aplica 100, se le genera 100 MPa de tensión, B se fractura primero, porque es menos resistente que ahí, no señores. Dureza, otra propiedad. Acá es al revés. Las resinas o acrílicos, siendo resistentes, son menos duros que la cerámica. La cerámica es dura. Si nosotros impactamos tres materias con un indentador y vemos el tamaño de la huella, vemos que este es el menos duro y este es el más duro. Esto sería pues, un acrílico sin relleno o resina sin relleno, una resina con relleno, esto sería una cerámica, porque la cerámica es más dura, pero menos resistente. El acrílico es más resistente, pero menos duro. ¿Y cómo se mide? No rubber beaker green net. Expansión térmica. Todos los materiales se expanden. Yo tengo una barra de oro ahí a 20 grados centígrados, aumento la temperatura a 25 y miren cómo se expande. Todos los materiales se expanden en mayor o menor medida. Miren, si yo agarro y hago una coronita de puro metal, el 100% de la estructura se va expandiendo. Tanto lo demás no es mucho. Pero si yo tengo una coronita que tiene dos materias pegadas y una se expande más que la otra, ¿qué va a pasar? Va a haber una tensión y el riesgo de que se desprenda la unión entre la adhesión entre los dos materiales es alto. Entonces tienen que conocer el grado de expansión de los materiales, sobre todo si lo van a combinar. Por ejemplo, ahí tengo un metal. Sobre el metal coloco otro material que se hace mucho en prótesis fija, mucho se combinan materiales estéticos sobre materiales satelitales o aleaciones. Entonces, imagínense, están juntos a 20 grados centígrados, pero cuando aumenta la temperatura, una se expande más que otra. Y ahí comienza la tensión entre ambas materias que se pueden desprender. Es algo que va a pasar de todas maneras, entonces hay que mejorar la adhesión. La contracción es otra propiedad considerada. Hay materiales que cuando son procesados, a su estado final se contraen. Por ejemplo, los acrílicos se contraen mucho. ¿Ustedes han hecho la prótesis completa? No, cuando hagan prótesis completa van a ver ustedes, hay una fase que se llama remontaje de modelos. Remontaje de la base, es decir, ustedes van a hacer esa prótesis completa, van a enfilar los dientes en los de arriba con los de abajo, les van a dar una oclusión pegadito con cera, sí, una oclusión adecuada, bien interdigital. Así lo mandan al laboratorio, el laboratorio los procesa y a la hora que lo traen, ustedes tienen un remontaje. ¿Qué cosa quiere decir? Que las prótesis que han salido del laboratorio la vuelven a colocar los articuladores y vuelven a cerrar el articulador para ver cómo ocluyen los dientes terrificados.
deberían ocurrir igual que cuando lo mezclaron con cera, ¿se entiende? Pero van a ver que no va a ocurrir igual. ¿Por qué? Porque el acrílico, la base rosada, se contrae y jala la gente y lo saca de la posición. Ese es un proceso de contracción. ¿Ok? Adelante, señor. Adelante. La contracción, ¿ven? Se produce, pues. De todas maneras, cuando está sin procesar, están en íntimo contacto, pero en el momento que se endurece, señor, adelante, se endurece, se contrae y hay un riesgo. Sorción acuosa, otra propiedad, sorción acuosa. Sorción acuosa tiene que ver con el comportamiento de la superficie de la materia en ambientes húmedos. ¿Ustedes se imaginan la boca? La boca está permanentemente húmeda. ¿Cómo se va a comportar ese componente estético en contacto con esa humedad? Y muchas veces no es una humedad incolora, inodora, porque es una humedad que viene con café, que viene con salchipapa, que viene con chili. Bueno, entonces eso va a tener un comportamiento sobre este componente. Hay una propiedad de absorción con AD, se llama absorción, con AD, que significa pegarse a la superficie. Hay materias que en su superficie tienen una energía superficial, ¿se acuerdan de la energía superficial? Capaz de atraer más materia que otras. Por eso se produce una adherencia mayor, como es el caso de la capa que tenemos sobre los dientes, sobre el esmalte. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la tensión superficial. Bajar la tensión superficial. Oye, tú, ya, adelante. Por soplón. Sí, vaya. Vaya, Inés. Salvador, tú eres tu héroe. Miguel Grau, Francisco Rodríguez. Bueno, no, está bien tu gesto, hijo, pero de todas maneras, ¿qué tengo? Perdón. Pero contra de rodillas. Absorción. Ustedes saben que el flúor actúa sobre la vía superficial del esmalte para provocar, una reacción favorable en el proceso de absorción de los materiales. Y la otra propiedad es también una absorción, pero con AB, absorción. Adelante. Absorción. Que ya no es la capacidad o la interacción en una superficie, sino en el interior de la estructura. Es decir, el líquido fluido penetra. Obviamente que ambos comportamientos producen una alteración en el aspecto de la restauración. Ustedes se imaginan un frente estético que simula un diente, que tenga alta absorción y alta absorción, o sea, rápidamente cambia el color, cambia el aspecto, cambia el aroma, porque esa absorción, o sea, es un líquido con olor, no solamente con color, y altera todo el conjunto estético. Otra propiedad, y esta es también muy importante como las otras, la adhesión. Es decir, hay adhesiones que se producen trabando dos materias, o sea, trabando una estructura con el componente estético, o sea, lo traba, es una adhesión mecánica, y hay una adhesión química, que ya no se produce por traba de las materias, sino que se produce por una interacción atómica. Es un tipo de enlace. ¿Okay? Los acrílicos o resinas, es decir, una matriz orgánica, pueden tener nada de relleno, si es una resina acrílica, y hay otras que sí tienen relleno inorgánico, como ya hablaron en la teoría, y esto ya es una resina compuesta. ¿Cómo se hacen las resinas? ¿Okay? Vamos a comparar estos dos materiales. Miren, primero, ¿qué adhesión tienen las resinas? Con la estructura sobre la cual va.
Mecánica. Mecánica. Es mecánica. Por eso que cuando uno fabrica la estructura, construye la estructura, uno le coloca un diseño repetitivo para que el material, el componente, adelante, que yo no se sienta acá, adelante. Vaya adelante. Entonces, estas restricciones permiten que el componente estético se retenga sobre la estructura, ¿no? Acá tienen otro diseño de estructura. Algo a destacar en esta estructura. Y en esta estructura es que el componente estético no recubre el 100% de la estructura metálica. ¿Por qué? Porque mientras más extenso sea el componente estético, mayor riesgo de desprendimiento. Mientras más pequeño sea, más confinado está, la adhesión se mantiene por más tiempo. No sé si me deja entender. ¿Ok? Por eso que al inicio de los diseños de prótesis fija se les llamaba antiguamente, y les digo antiguamente porque no quiero que ustedes saben, nos vayan hablando con sus colegas jóvenes, la corona de Mimir, la online, la free metal, o sea, términos que son viejos, antiguos. Hoy en día las restauraciones fijas, todas tienen una estructura y tienen una cubierta. ¿Okay? Todas. Las cubiertas pueden ser coberturas totales o parciales. Esta es una cobertura parcial, va a ser una cobertura parcial. Antiguamente llamada corona vinil. Corona vinil, así, díganme. Vamos a ver cuando ya me conocen todavía. No. Todavía cuando comiencen a conocer, alguien le va a decir por ahí, la corona vinil, ya. Doctor, antiguamente era así. Por favor. Bueno, cobertura mínima. En un momento determinado, sí, hijo, adelante, apareció un material que decía que a la hora que diseñe la estructura no haga retención. Entonces le va, ¿qué material? No, ahí no hay, adelante, busca un sitio, si no hay una demanda, si no bajo una banca de red. Oye, yo estoy de oferta, ¿ya? O sea, no voy a cerrar la puerta, todos van a entrar, pero ustedes saben, las ofertas son por ciertos días, ¿no? Hay condiciones para con ciertos días, ciertos pagos. O sea, hoy ya estoy de oferta, o sea, todo el mundo va a entrar a la hora que quiera. Pero las condiciones es que nadie siente que esas últimas. Todo el mundo ve que entonces, decía, pero entonces si no necesita retenciones, así como las orejitas que yo, entonces ¿cómo se ve? Entonces es porcelana, es cerámica dental. Y decían, no, pero no se hornea tampoco. O sea, no hay que ponerle un horno de 600 de grado. Entonces, ¿qué material es? Y todo el mundo, magia. O sea, ese material apareció como un nombre feliz. Cerómeros, polividrios. Y decían, pero en ese tiempo no había internet, como tenemos nosotros ahora. Tú entras y arriba que es a tener la información que tenía el fabricante y eso lo divulgaron los representantes. Entonces nos decían, limpia la estructura. Y ahorita hay unos escalones nomás para que asiente ahí el componente técnico, pero bien, todo está liso. Y lo que es más, una cobertura total, ¿no? ¿Listo? Que es lo que no significaba en esos tiempos para la resina. Para la resina la cobertura tenía que ser parcial. Lo menos posible, menos en usar porque ahí se va a romper, se va a desprender. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Que el metal después limpiado era tratado con unos materiales, eran básicamente lo que hoy conocemos como silanos. Usted sabe que un silano es un material que sirve de puente orgánico.
es un puente químico. Ahí no se mete adelante. Inorgánico, orgánico. Entonces, el metal inorgánico tenía que adherirse con el material orgánico. Usaban silano, un componente silano, y este silano se activaba con calor. Se activaba con calor, o sea, se aplicaba el calor, que se llamaba sistema Kevlar, y el aspecto de la superficie cambiaba de color. Entonces, ya te das cuenta, ¿para qué esa tú la malcrías, pues? O sea, si tú la dices, ay, me va a despertar, así que yo me duermo, ¿no? Total, él me despierta. ¿Viste? Oh. Sistema Kevlar. Y sobre esto ya venía el resto. Miren, toda estructura metálica que va a ser cualquiera, sea residual, no, adelante, o sea cerámica, tiene que ser ocultado el color. Y para ocultar el color de metal se utiliza un opaco. Opaco es el mismo principio activo del material estético, pero con alta carga inorgánica, para que no sea translúcido, para que sea opaco, para que no deje pasar el color. Se aplica un opaco, y después que se aplica el opaco ya se aplican las masas de color, dentinas, etc. Como ven ustedes, acá la gran ventaja es que es fácil, se aplica como usted ya manejado así, es más no se te endurece nunca, ves el color, sacas todo lo más claro y así vas controlando el color, el tamaño, la oclusión. Es muy fácil de aplicar, ya sea que temperatura ambiente, con tu luz, si quieres una luz calculada manual, o hay unos hornitos microondas donde metes ahí la colonita con la luz y va polinizando. Así se realiza, así se colocan básicamente hasta hoy en día los materiales resinos. Los efectos sintéticos son bastante estables, siguen siendo resinas muy mejoradas mecánicamente, muy mejoradas, pero con el mismo comportamiento de las propiedades de bastante controladas, pero no cambian su forma de ser. ¿Okay? Es como un caníbal. Un caníbal, si tú le das plato, tenedor y lo viste bonito y yo soy un poco parlante, obviamente que cambia, pero sigue siendo caníbal. Estas son iguales, son, o sea, espectaculares, pero siguen siendo resinas. La cerámica porcelana es la otra posibilidad que pensamos ahora. Acá la adhesión es una adhesión química, acá sí, diferente. Ven ustedes cuando uno fabrica la estructura, lisa completamente, pero ¿cómo se va a adherir? O sea, ¿cómo se va a mantener? No se desprende. Lo que pasa es que esa estructura que ven ustedes, el primer tratamiento que reciben antes de aplicar la cerámica es un procedimiento que se llama degasificación. De gasificación, que es colocar la estructura en el horno a una temperatura, elevar la temperatura y permitir dos cosas. Primero, que las burbujas atrapadas en la estructura se liberen, o sea, las bolitas de aire vayan liberándose en este calentamiento. Y el segundo objetivo es crear una superficie de óxido sobre la estructura. Y la cerámica que va encima es una cerámica coloreada con óxido metálico. Entonces, óxido con óxido, aluminio. Por eso que no se desprende. Tienen una nivel de adhesión. Estas son la fabricación de las estructuras convencionales. Convencionalmente, una restauración metálica en general necesita un precursor, es decir, necesita
un patrón. Patrón significa el molde a partir del cual se confecciona la estructura mecánica. ¿Se entiende? Es un patrón, es como un anillo. ¿Ya han visto los anillos que tienen ahí? Los anillos que tienen que de metal, primero son de plástico y luego entra un proceso de fundición y ya es metal. Esto es exactamente igual. Un patrón de cera sobre un modelo de trabajo. ¿Se acuerdan los modelos que han hecho? Sobre un modelo de trabajo. Luego, este patrón de cera entra a un proceso que se llama revestir colado y sale esta estructura. Esta estructura, como ven ustedes acá, se obtuvo a partir de acá otro patrón de cera. ¿Okay? También puede ser usado acrílico, resinas, patrones de acrílico, resinas. Y luego se hace un montaje sobre ese metal. El metal se degasifica para promover el óxido, ¿okay? Para eliminar las burbujas, y luego se hace el montaje. El montaje de la porcelana es estratificada, es muy refinada. La resina se puede hacer el montaje, pero es muy simple. En una porcelana, es una estructura de metal. Esta estructura de metal primero tiene que ser ocultada y se le pone un baño de opaco. ¿Ven esos rositas que aparecen ahí? Ese es un baño de opaco o wash opaco. ¿Qué significa eso? De que el opaco, este opaco es bien líquido, bien fluido. ¿Para qué? Para que humecte. ¿Se acuerdan de esa propiedad de humectación? Para que humecte toda la estructura metálica y dé un primer ocultamiento. Sobre este capa de baño opaco se coloca el opaco ya definitivo, que es de la misma naturaleza que el primero, pero la diferencia es que es más viscoso. ¿Okay? Este baño de opaco, vamos a hacer una cosita, vamos a poner de acuerdo. Tú te encargas de explotarla a ella, tú te encargas de explotarlo a ella. ¿Entendiste la tarea? ¿Entendiste la tarea? Ya, salvadores, ustedes se encargan de mantener despiertos a esas personas. El opaco. Entonces, escuchen bien, ese opaco no es un opaco cualquiera, es un opaco que tiene un color. Ese color sirve de opaco para el color final que ustedes tienen. Si ustedes escogieron que ese color va a ser A2 o A1, el opaco es diferente si escogieran el color A3. ¿Se entiende? Es todo un bit, no es un solo opaco para todos. Después colocan ustedes el opaco, ponen el opaco de lentina, otro opaco. Después colocan ya la lentina, que es el color que va a tener el diente, y sobre ella colocan el esmalte, que es translúcido. O sea, esa estratificación integral, esa belleza que tiene la cerámica dental es muy bonita y sobre todo que perdura en el tiempo. Miren, acá tenemos dos restauraciones, aquí en los metales colocando los opacos. Hay una técnica que se llama masa de hombros, es decir, en esta parte acá no se coloca metal. ¿Para qué? Para que en este espesor tan mínimo, que incluye el espesor, el grosor, el espacio que se tiene tan pequeño, que colocar metal, opaco, dentina y esmalte. O sea, todo en qué? En menos de 1 milímetro. Ya, o sea, o lo hacen panzón, y si lo hacen delgado, trasluce el opaco, trasluce el metal. Entonces, para evitar todo ese riesgo, se corta el metal en el cuello. No sé si vieron una primera diapositiva de la primera que me mostré, el metal cortado. ¿Para qué? Para que en esta zona del cuello, sobre todo el vestibular, solamente vaya a porcelana, que se vea más. Por eso que ahí se coloca una porcelana especial que se llama masa de hombro, que tiene propiedades diferentes. Por eso la porcelana es más tuya. Oye, ahora el otro. Oye. ¿Qué es ustedes? Ya, oye, te he hecho una cosa brillante. Oye, ya, siéntate bonito. Y luego se van aplicando las masas. Se van aplicando las masas que ustedes han seleccionado.
practica la masa, he aquí la otra diferencia. ¿Se acuerdan cuando se aplicaba la resina? ¿Se acuerdan? La resina, tú veías el color, a la hora que lo aplicabas y podías ver si efectivamente era o no era. Acá no puedes ver el color. La masa será cruda, se ve azul, blanco, rosado, o sea, para nada se ve el color que se sufrió. Y es más, una masa sobre otra masa sobre otra masa va a dar un resultado de color que no se sufrió. Por eso que un ceramista en un laboratorio, digamos, para aprender a llevar años. En cambio, un laboratorista que trabaja, tú le pierdes a los dos, ¿ya? Tú a los dos los pierdes. Pero no se abrigan, pues si se abrigan, se arrugan, se van a dormir, pues. Ya, o sea, se van a sácate la bufanda, estira, se van a dormir, pues. Entonces, miren ese color. Ese es el color que se ve. Entonces usted dirá, pero ¿dónde está la comparación? ¿Cómo sé si estoy haciendo las cosas bien? ¿Sabe dónde está la comparación? O sea, el ceramista, cuando pone un rosado, se imagina, ya, o sea, se adelanta a ver el color que está. Ese es muy difícil, es una habilidad que solamente se construye haciendo, fallando y haciendo. En cambio, el que hace montaje en una resina es ahí, lo aprende en una semana. Miren los otros. Van a ver de blanco azulado que no mata. Cuando el pozo se vuelve transparente, como un vidrio. Y todavía, si quieren caracterizar, han visto estas líneas amarillas, es para dar una caracterización como si fueran dientes abiertos, dientes de personas muy mayores. Miren. Es recién cocido. Cuando recién sale el horno y lo llevan al consultorio para la prueba, le llaman prueba de bizcocho. Bizcocho le dicen porque es un término que se utiliza. Que para probar, descartar la oclusión, el tamaño. ¿Por qué? Porque la porcelana tiene un grado de construcción. Cuando se prepara la cerámica, a la hora que se cocina, que se hornea, se contrae, se separa, no va a haber contacto. Entonces lo que hace el técnico es sacar la cordura y le aumenta, ya fuera del modelo, pero no entra, le aumenta el volumen para comenzar el grado de coloración. Eso también ya lo calcula el cerámica. Y sale. Ustedes hacen la prueba, le dan las indicaciones al laboratorio y corrigen algunas cosas, corrigiendo, no sé qué cosas, la ayuda y se vuelve a hacer. Tienen ustedes la cerámica terminada. Miren este color, este es adrede para simular lo oscuro que hay en los puntos de contacto. Miren la transparencia, miren el átomo apagado. Eso no se haya fallado. Sino que eso es lo que uno puede hacer con la cerámica maravillosa. ¿Ok? Miren, acá en la simulación de pigmentos, ¿no? Entonces, cualquiera que lo vea solita y cari y comienza a rezar, ¿no? Se coloca para darle mayor naturalidad. Lo estético significa lo estético significa acercarte más a lo normal, imitar más la normalidad, no imitar la idealidad. Ustedes han visto la estatua de Benjamin, yo no sé, ese chico no existió, pues, sino en la cabeza de un escultor hizo el cuerpo, la belleza perfecta. ¿Cuántas damas he conocido yo en mi vida que se parezcan a la Venus de Milo? Ni una, ¿cuántos Davids? A ver, de la cultura de los ¿cuántos de ellos, por más que vayan al gimnasio y tal, su baile se meten y todo? Nada, bueno, lo natural, lo hermoso
Así terminan restauraciones como resinas, así terminan restauraciones de cerámica. No es que la resina sea un mal material, sino que es un material diferente. Es un material diferente. Bueno, en este momento estamos pendientes de las clasificaciones de los primeros de los sistemas. ¿Ven? Acá cómo se ha reportado el metal. Acá está contado, ¿lo pueden ver? Porque hay una cerámica especial que se llama, ¿cómo se llama? Masa de hombro. ¿Para qué? Para que no tenga sustento metálico y aspecto. Ahí estamos tratando los pagos, los opados, la masa Ahí de dice la hombros. masa. Se encuentra esto va solamente en el hombro. ¿Ven? Masa de hombros, resto de cerámica, se coloca la cerámica, procedimiento de laboratorio, primera cocción, se hacen los retoques. Ahí se hacen los retoques, después de la indicación de la prueba clínica, y tienen ahí un puesto. Miren, esa es la estructura del metal, esta es la cubierta de cerámica. La estructura del metal, cubierta de cerámica. Hoy en día estamos trabajando mucho en CAD, que las siglas significan diseño asistido por computadora, CAD es la conversión a la construcción asistida por computadora. La tecnología CAD se refiere a la aplicación del diseño asistido por computadora y fabricación asistida por computadora para optimizar, agilizar los tratamientos dentales, especialmente en la selección de restauraciones como coronas, carillas y restauraciones de puentes. Ahí tienen ustedes el modelo que usted toma la impresión. Pero el técnico ya no hace la cerita, fuera del patrón, que dicen cera, que hacen el patrón, el profesor ya no lo hace ya. Ya no lo hace en la mano con mechero, nada, sino lo que hace es agarrar y escanea el modelo. O sea, tiene un modelo virtual. Y construye, diseña la corona de la computadora. Ya no necesita cera ni nada. Oye, doctor, pero si no tiene cera, entonces ¿cómo va a ser el procesado? ¿No es cierto? De revestido, colado, tampoco lo revisten ni lo cuelan. Este diseño es transmitido a un equipo que es el campo, que es un fresador. Entonces ustedes compran el material, puede ser un trozo de metal, puede ser un acrílico, o puede ser una porcelana, o puede ser circonio. Lo compran. Si es una corona, un dadito. Si es una corona. Es decir, complicadito. El material, el material es esto. Este es el manguito. El manguito por donde lo agarra la máquina para comenzar a fresarlo, a tallarlo. Se pone en la máquina. Es una máquina, algo así. Ven ustedes acá están los daditos, también es una llave. Y acá está el otro ladito que está tallado. Ahora, pero y esta forma la obtiene de la información digital que se obtuvo del escaneado. ¿Se entendió? Oh. Esto todavía está así. Y acá tienen ustedes el dadito, que es como está siendo esculpido, según el diseño digital que han hecho ustedes para su instalación. Puede ser un puente, puede ser una coronita, puede ser una carilla, puede ser una incrustación. Y se transforma en eso. Hay restauraciones monolíticas y restauraciones para estructuras. Monolítica significa que hacen la corona completa. Que hacen la corona completa. Ya no, tú te encargas de ella. Se hace la corona completa, pero ustedes comprenderán que ese dadito tiene un solo color. Tú siempre te mejor ahí estamos cómodos. Es un solo color, es una estructura monolítica. Lo que se hace es colocar encima y hacer un maquillaje. O sea, se coloca una porcelana muy fluida y se da los colores como una máquina de maquillaje. La otra forma es hacer la estructura y luego cortar la cerámica ya convencionalmente como
¿Qué es eso? Son las dos que... Este es el equipo. La computadora donde se almacena información que va a nosotros tenemos, donde hacemos las prácticas al frente, tenemos un equipo de última generación. Y hace, cuando Vizcarra fue presidente de esos tiempos. Esperemos ahora con la nueva gestión que eso se reactive, porque está parado sin entonces vamos a ver cómo están los equipos. Vamos a ver que son muy respaldados. Este es un caso. Este es uno de los últimos que estoy terminando. El modelo, y este modelo se escanea. Se escanea, ya no se fabrica sobre este modelo, sino que se escanea. Y digitalmente el laboratorio diseña la estructura, porque a mí me gusta más una estructura y sobre ella cerámica montada, más cosas, que una estructura monolítica y maquillada. O sea, yo prefiero ser metal, cuando me haga una estructura, él lo diseña y luego me manda las estructuras, que son estas, ¿no? Esas son las estructuras, estas han sido fabricadas bajo ese procedimiento. Y estas calzan sí o sí. Claro, calzan sí o sí en el modelo. Acá lo importante es que si ustedes han tenido un buen modelo, a ver, otro, ¿qué ha pasado? Están de boleto. Y esto se prueba en boca. Y luego sobre esta va la cerámica ya montada, como le dije, ¿se acuerdan de la estratificación? Ahora, obviamente acá no necesito pago, porque acá este circonio tiene un color que ya es el opaco. Y sobre esto yo estoy también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en la práctica? En la práctica.